Immanuel Kant. Nace en Königsberg, Prusia, 22 de abril de 1724, y fallece el 12 de febrero de 1804. Fue un filósofo prusiano de la Ilustración, representante del criticismo, uno de los pensadores más influyentes de la filosofía. Sus obras más destacados se encuentra la Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica, Crítica del juicio. Conocido por haber logrado un punto medio entre el empirismo y el racionalismo. Pasó toda su vida sin viajar jamás más allá de Königsberg. Su familia era pietista. Un estudiante bueno, tenía la religión por encima de las matemáticas y ciencias. En 1740 ingresó en la Universidad de Königsberg. Kant en la Facultad de Filosofía centró su interés en la filosofía, las matemáticas y las ciencias naturales. En Alemania predominaba el racionalismo de Christian Wolff. Kant también estaba el corriente del empirismo y de los ideales de la Ilustración. En 1747 termina sus estudios en la universidad, consigue el título de doctor en filosofía. Llegó a ser un profesor auxiliar en la Universidad de Königsberg, enseñaba matemáticas, física, lógica, metafísica, antropología entre otras. En 1769 las universidades de Erlangen y Jena le ofrecieron sendas cátedras que Kant rechazó, acepta un año después. Como catedrático se dedica a ordenar sus pensamientos y a desarrollar su filosofía. Su obra fue publicada en 1781, Crítica de la razón pura. Mantuvo un grupo de amistades a lo largo de toda su vida. Llevó una vida que se caracterizó por su sencillez, regularidad, y ausencia de perturbaciones. Tuvo un conflicto de censura bajo el reinado de Federico Guillermo II, por las ideas que Kant proponía. Se vio obligado a firmar un escrito comprometiéndose a no volver a hablar ni a escribir públicamente de religión. Muere el 12 de febrero de 1804 en su ciudad natal. La filosofía de Kant había alcanzado ya gran difusión y aceptación. Comparar el contexto en el cual Immanuel Kant se encontraba, con el actual es sencillo, puesto que, era diferente al nuestro por numerosos aspectos tanto filosóficos, como políticos y sistemáticos. Kant habitó este planeta en el siglo XVIII, por ende, vivió la época de la Ilustración. Cabe decir que es el paso a una sociedad contemporánea, en la cual se quería conocer y desarrollar. Esto sigue de cierta manera vigente en la actualidad. Por este punto, una de las diferencias más grandes entre el contexto de Kant y el actual, es que él vivió en una época, donde todo el pensamiento estaba cambiando, de formas radicales, una época de cambio de contexto, como ejemplo, la eliminación de las monarquías. Hay que mencionar que Kant fue censurado por la monarquía. Hoy en día es algo similar. Ahora somos censurados por gobiernos del primer mundo o de personas con poder. Otra diferencia entre el contexto de Kant y de hoy en día, es que en aquella época existían dos corrientes radicales y opuestas entre sí: el empirismo, la corriente que proponía que todo conocimiento se genera de la práctica y de la experiencia, colocando a la razón después de esta. Y el racionalismo, la corriente que proponía que todo el conocimiento surge del uso de la razón y la colocaba antes que la experiencia. Fue una época de bastante tensión, puesto que todo giraba alrededor de esto, ya que eran ideas totalmente opuestas. Todo el mundo era o empirista o racionalista. Hoy en día no hay corrientes tan marcadas, que sean opuestas y se mantengan en continuas disputas, por saber cuál es la acertada. Hay que mencionar que en la Alemania de Kant se hallaba vigente el pietismo, el cual influyó de manera directa en él, puesto que su familia lo practicaba. Hoy en día la religión está desligada casi ya por totalidad del pensamiento filosófico. Por otra parte, también hay que mencionar que Kant siempre se halló en un mismo lugar y debió contar solo con una información limitada. Hoy en día hay la ventaja de poseer Internet, el cual permite acceder a la información, y estar conectado con todo el mundo. Idea principal. La metafísica ha surgido como un término o una ciencia para analizar la estructura de una realidad. Ideas secundarias. El análisis de lo empírico puede generar en el ser humano como tal una idea del valor moral ante una voluntad, desarrollada por la experiencia. Experiencia surgida de la completa interacción ante la naturaleza humana y formar una absoluta certeza de la realidad. Idea principal. La moral dentro de la naturaleza humana en el campo metafísico se muestra como una relación mutua que debe existir entre las personas. Idea secundaria. La moral debe presentarse ajena a principios divinos. Debe estar apegada a un elemento humano, como la razón. Debe regir esta moral, más bien dicho, como un imperativo categórico a una ley universal. Los seres humanos, al estar atados a una realidad
Son capaces de formular su razón mediante métodos empíricos y crear una idiosincrasia distinta a sus antecesores, a esto se conocerá como voluntad. Es un elemento indispensable en la vida de un ser humano. Al ser práctico se definiéndose como una razón práctica, y esta debe ser aplicada como una buena voluntad dejando de lado el ser calificativo bien y mal. Una buena voluntad es la eficacia que se logra mediante un proceso neutro para conseguir un fin. El resultado es determinado según si el fin fue el correcto o bueno. Idea principal. La voluntad en sí debe formularse en el ser humano mediante la razón a un empirismo dando lugar a un valor moral, pero ésta al responder a un deber propiamente impuesto por la realidad toma un precio por respeto a la ley. Idea secundaria. El imperativo categórico es la moral del ser humano generada por la razón que debe responder a una máxima, siendo aplicada como ley práctica, dejando de lado los principios que ésta conlleva. El imperativo categórico se vuelve una ley. Una ley práctica siendo individual pero se vuelve una ley universal al ser elegida colectivamente sin excepciones dentro de una realidad. En función de las ideas principales y secundarias la explicación de estas. Relacionándonos con el contexto por medio de la experiencia, vamos creando una realidad, la cual es definida por el empirismo, mediante el sentir por medio de la experiencia del mundo. Y esta va definiendo ideas de valores morales. Ante la voluntad, la cual surge de la experiencia anteriormente mencionada, en función de la relación con el entorno. La moral, es la relación que existe entre dos cosas dentro del estado, al que llamamos contexto, esta debe estar alejada, de todo pensamiento y relación con divinidades. Debe estar apegada a las razones puesto que están regidas por, el pensar, la cual sigue parámetros de la realidad, que se consigue mediante la experiencia y esta es un imperativo categórico. Como todo ser humano, se halla dentro de un contexto, este a su vez es cambiante, el humano tiene la capacidad, de por medio de la experiencia que adquirió y la razón, afrontando cada circunstancia. Formular distintas posturas las cuales se van desarrollando, para definir de manera objetiva y de forma neutral un fin. El cual después será determinado, como practico, o no practico. La voluntad, se formula por medio de la razón, la cual está regida un valor moral, por ende, responder a la realidad se lo hace en función de respeto a las leyes autoimpuestas, que han sido creadas por el humano, todo esto es generada por la razón, esto le hace tomar un precio, que va a responder a una máxima ley, que será conocida como ley práctica la cual es definida por la experiencia y la razón, complementándose, dejando los principios y así esto es una ley individual, que se vuelve universal, al ser elegida por un grupo, para sobrevivir y entender la realidad. Por ende, cada ley universal es el conjunto de leyes autoimpuestas, que nacieron a partir de la experiencia y la razón, las cuales llegaron a ser leyes prácticas, que hacen que el grupo de individuos bajo una circunstancia similar, opte por una ley no propia, para con ello hacer la acción práctica. Universal al ser elegida colectivamente sin excepciones dentro de una realidad. Como conclusión. La voluntad es cual nace y se desarrolla bajo el empirismo o la experimentación que cada ser humano ante la realidad sobrepuesta a su existencia, la cual con su desarrollo la lleva a una razón práctica que responderá a un deber que propiamente puede causar un valor moral a realizar una buena voluntad, en el cual el éxito de ésta se basará en la bondad con que fue hecha. La metafísica es el análisis de la estructura de la realidad en la cual el ser humano la percibe y se muestra ante otros mediante la voluntad formada de esa realidad y la moral que responderá a la razón al momento de actuar, en esto definirá la dignidad que existirá mutuamente de una persona a otra ante su entorno en el que se desarrollan. Mediante el uso de estas leyes autoimpuestas, por medio del uso de la razón y la experiencia se llega a calificar las cosas, hay que relacionar que la dignidad, puesto que todo humano es digno desde un principio, el contexto propone experiencias, el humano recibe estas experiencias y a partir de esta va formulando sus propias leyes. Por ende concluyó que la dignidad, es la capacidad de libertad que el humano posee ante la elección y creación de sus propias y adaptación de leyes tanto internas como externas. El texto en sí demuestra cómo este genio llamado Kant va destruyendo la creencia de que el empirismo y el racionalismo son opuestos. Estoy a favor de lo que Kant propone puesto que muchos de los postulados proponen que todo lo que va formado al ser humano es la experiencia que él tiene, y la forma de canalizar esto previamente o posteriormente, mediante el uso de la razón.
Para con experiencia y razón, definir leyes, personales, morales, la voluntad y cómo me relaciono con mi entorno, para calificar estas según un estándar diferente el cual propone, la búsqueda de un fin, calificarlo objetivamente y neutralmente, como practico o no practico, y es en este punto cuando se denota la dignidad en todo esto, la cual es la capacidad del ser humano de elegir en base a experiencia, razón, voluntad, moral si ser práctico tratándose como ser digo y tratando como ser digno a otros, o en caso contrario presentarse como ser indigno.